Vivimos en una época donde crecer se ha convertido casi en una obsesión. Crecer en resultados, en impacto, en visibilidad, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos si estamos creciendo también por dentro. Porque la realidad es que nuestro nivel de conciencia acaba marcando el límite de lo que somos capaces de construir. Hoy conversamos con Sebastián Ros, co-founder y director de la School of Founders del IES. Sebastián y su equipo ayudan a emprendedores a escalar sus negocios y a transitar el proceso de crecimiento de sus compañías y sus fundadores hacia modelos más sólidos y sostenibles. Pero esta conversación va más allá del crecimiento empresarial. Esta conversación nos invita a mirar otra capa del liderazgo, la forma en la que crecemos como adultos y cómo ese desarrollo influye en cómo lideramos, decidimos y construimos organizaciones. Nos invita a explorar también cómo evolucionamos como líderes y cómo la forma en la que crecemos por dentro influye directamente en la forma en la que escalamos por fuera. Empezamos. Bueno, Sebastián, buenos días. Hola, Montse. Encantada que estés hoy aquí con nosotros en Mentoraes. Para mí es un placer y es un privilegio y un honor que estés aquí en esta conversación. Hoy va a ser algo diferente. En vez de hacer una entrevista a Sebastián Ros, director de la School of Founders del IES, va a ser una conversación entre Sebastián y Montse, ¿verdad? Perfecto, me parece más divertido aún y en el fondo es probablemente una conversación de las muchas que tenemos y gracias Exacto. por la invitación. Encantado de estar aquí en la naturaleza. Muy bonito. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, primero de todo, ubicamos un poco, ¿no? Sebastián y yo nos conocimos a través de Capitalismo Consciente. Somos socio, tú eres socio fundador de Capitalismo Consciente y el capitalismo consciente y el liderazgo consciente es esta forma de dirigir y de ver el mundo desde una mirada diferente a la convencional, ¿no? Y desde ese momento ya conectamos y hace unos meses que me ayudas personalmente como coach y como mentor, porque aunque seas mentor de directivos o seas coach de directivos, un mentor tiene que crecer siempre, ¿no? Entonces, por eso decía que para mí es un placer el hecho que estés aquí y hoy me gustaría que habláramos de estas conversaciones que tenemos nosotros cuando hacemos nuestras sesiones y del crecimiento del adult development para las personas, los oyentes que no conocen qué es y de qué estamos hablando, poderles poner en situación y un poco explicar. Y como tú eres especialista en este tema, pues que nos puedas, bueno, sí, tú eres muy humilde y tú nunca sabes nada. Y eres un hombre sabio, ¿no? Entonces, que hoy podamos también hablar un poco de este tema, ¿no? Encantado. Sí, bueno, también hemos pasado 2 retiros juntos, ¿no? Exacto. Donde nos hemos conocido y sí que estamos en este camino del adult development, el desarrollo del adulto, tú y yo. Y desde hace poco intento aportar un poco a tu camino de forma un poco más formal. Pero yo no me dedico al coaching y a la mentoría, es algo que la vida se me presenta y he aceptado el reto en tu caso y me estoy Por eso estoy aún pasando más bien. honrada, ¿eh? Sí. Porque tú tienes otras actividades. Exacto. ¿No? Veremos esto como una de nuestras conversaciones simplemente hoy en público. Exacto. Sebas, tú has pasado por diferentes etapas en tu vida profesional, como directivo, como emprendedor también. ¿Qué te llevó a cofundar la School of Founders en el IES? Mm. Este es un proyecto que yo no me he buscado, me han buscado a mí en esta ocasión. Sí que tenía la idea de volver a mis comienzos de mi humilde carrera. Así que empecé en academia, hice un doctorado en Alemania, mi país natal, hace muchos años, y en esta etapa más hacia el final de
de mi carrera, quería volver a la academia, ¿no? Siempre me ha interesado la ciencia, la teoría, los negocios, sobre todo el liderazgo. Así que estaba en mi radar y había hecho alguna cosa de enseñanza. Pero me llamaron los compañeros de hoy, un profesor y el dean actual, para ayudarles a pensar de cómo podemos servir un público muy, muy concreto, emprendedores en fase de levantar empresas, así que llamamos el scaling, ¿no? Así que no la fase temprana de las startups, sino de los scale-ups, tienen mucho menos apoyo. Y el IES tiene ciertas raíces, incluso el IES en los años 50, 60 empezó por estos públicos, empezó a apoyar humildes emprendedores, empresarios españoles de aquella época, y queremos volver a traer este público al IES y ser útil, aumentar las probabilidades de que estas empresas realmente se vuelven grandes. Así que esto fue la tarea. Al principio me invitaron a ayudarles a pensar de cómo podemos servir a este público, porque yo lo he vivido este tipo de empresas desde el punto de vista práctico, no académico, durante 20, 25 años. De ahí apreciaron mi experiencia y empezamos a dar forma a un piloto, y ahora es una pequeña entidad dentro del IES dedicado a la formación de exclusivamente fundadores, muy internacional, pero solo fundadores en esta etapa, ¿no? Digamos, entre 30 y 300 empleados por ahí, alto crecimiento. Eso es Lo nuestro que campo. me parece muy interesante y es diferente de otras posibilidades que hay para los founders es que trabajáis a la persona también desde dentro, ¿verdad? Y trabajáis el impacto que hay en cómo escalar desde otra mirada, cuando el fundador tiene una mirada más introspectiva y más sistémica, ¿verdad? Sí, es algo que, digamos, realicé en parte sobre la marcha. Algo ya sabía y cierta orientación ya había, pero ha cogido fuerza, ¿no? Lo que hoy veo claramente en esta etapa, que es igual a más de difícil que la etapa temprana, ¿no? El scaling tiene muchos retos, y la tipología de retos cambia. Y me he dado cuenta, ahora con 4 años de experiencia, de la importancia del liderazgo. Así que estas empresas no escalan porque sus líderes no escalan. Como decía, los retos de liderazgo cambian drásticamente. No tiene nada que ver liderar 5 versus 50 o 500 personas. Y un emprendedor, si tú quieres seguir siendo el que lidera esta empresa, tienes que desaprender y aprender. Y esto, primero, la conciencia de este reto, muchos no la tienen. De hecho, me vienen más con dame herramientas y frameworks de cómo hacer crecer esta empresa. Y a la mayoría les tenemos que explicar y ayudar a entender de que ellos mismos pueden ser el obstáculo hacia el crecimiento, ¿no? So you need to scale yourself in order to scale your company, ¿no? Entonces hay una parte relevante, quizá 25-30% del tiempo que los tenemos, están dedicados al desarrollar su liderazgo, ¿no? Y cuando nos quejamos de los motivos por que las empresas no funcionan, escalan o fracasan, puede ser por estrategia, puede ser por lack of product market fit, o la cultura, o mil motivos, pero debajo hay una capa de liderazgo que determina si encuentras soluciones a todos estos múltiples retos, ¿no? Si la estrategia no funciona, puede tener que ver que tú como líder no has sido capaz de diseñarla, o si tu cultura no funciona, puede tener que ver contigo, ¿no? Que tu forma de ser no ha creado la cultura que tú deseas, ¿no? Así que hacerles ver esto y luego ayudarles a desarrollarse es una parte muy, muy importante que hacemos. Pero tú no has llegado aquí de forma directa, ¿verdad? Am, ¿En qué momento viste que el liderar desde dentro cambia la forma en la que escalas desde fuera? Em, yo soy bautizado católico, pero apenas practicante como niño, un poco, pero luego realmente me
distanciado, digamos, de esta corriente espiritual. Y cuando tenía más o menos 30 años descubrí el budismo y me convenció porque era muy lógico, ¿no? No tenías que creer mucho, sino había hipótesis de sencillamente cómo funciona la vida, cómo funciona el ser humano. Y intenta esto, y si te funciona, tú eres feliz, pues síguelo, pues si no, sigue buscando, ¿no? Esto me atrajo y de ahí empecé mi camino espiritual, digamos, ¿no? Tardé unos cuantos años hasta que fui capaz de introducir esto en digamos, mi práctica de negocio, ¿no? Y mi liderazgo. Seguramente hace muchos años era un líder mucho más deficiente que hoy. Más eficiente. Deficiente, Deficiente. deficiente que hoy. Pero aclarándome de qué quiero de la vida, qué valores quiero promover, cuál es mi propósito. Esto me ayudó a desarrollar mi liderazgo. Así que este camino interior, digamos, desde ahora unos 25 años quizá, ¿no? que lo estoy persiguiendo, ¿no? Estoy en este viaje y el deseo de desarrollarme, ¿no? Como principio, como objetivo sin fin, simplemente un poco el sentido de la vida lo veo allí, pero luego tiene su utilidad, ¿no? Cuando yo estoy convencido de cuanto mejor yo me trabajo como persona, mejor líder soy y mejor me salen mis proyectos empresariales, ¿no? Ahora más bien académicos. De que esto lo tengo bastante claro, Explícanos. que haya esta relación, ¿no? Y quizá mi encuentro con una herramienta de un 360 de evaluación de la eficacia de un liderazgo, se llama The Leadership Circle Profile, desarrollado por un señor americano, Bob Anderson. Esto lo descubrí quizá en 2013, por ahí 2012, 2013. Y es un 360, el funcionamiento es bastante común. Preguntas a tus stakeholders, ¿no? Sobre cómo te perciben en tu forma de liderar, te dan feedback y luego hay un assessment. Y la metodología es súper interesante porque él mismo lo llama, quizá con cierta falta de humildad, una herramienta universal, porque él ha incorporado muchas teorías del liderazgo y el desarrollo humano, lo ha incorporado en la metodología de este assessment. Y uno de estos trasfondos, digamos, teóricos de este assessment es la teoría del desarrollo de adulto que tú has mencionado al principio. Y desde allí, digamos, esta relación entre lo que Bob Anderson llama el inner game y el outer game, lo tengo mucho más claro, y sobre todo este inner game o este inner path, este viaje, tiene formas, tiene etapas, tiene comportamientos concretos, así que se ha concretado un montón para mí. Esto me ha ayudado, ¿no? Mientras el desarrollo personal hasta aquel momento, incluso el desarrollo del liderazgo fue algo más amorfo, ¿no? Tengo que hacer cosas, pero la dirección y la secuencia y el objetivo no han sido tan claros. Y esta teoría del adult development, no sé, me ha llamado. No todo el mundo lo encuentra tan fascinante como yo. Yo sí la encuentro ¿Sí? fascinante. Sí, Sí. sí. Algunas personas lo ven que te encasilla un poco, ¿no? Que te pone ¿Sabes qué es lo que yo vi cajitas. cuando me enseñaste esta parte de los análisis del liderazgo, de los assessments Ujú. del LCB de forma diferente? Que ayuda a racionalizar lo que no es racional. Y entonces, para una mente racional, como normalmente nos encontramos con directivos, con CEOs, es una forma de poner en un papel cosas que luego
puedes tratar, ¿no? Ya. Esto es la parte que veo Ya, muy lo interesante. hace algo bastante inmedible, de repente lo hace medible, ¿no? Lo hace medible. Es un modelo, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles y este realmente me ha sido útil y desde entonces lo he aplicado en muchos contextos. Todos mis estudiantes al principio del curso, es un curso de casi un año, hacen este assessment y en muchos casos es life changing, ¿no? Y realmente perciben por primera vez o entienden por primera vez cómo los demás les perciben, ¿no? Porque tú tienes tus ideas de cómo Tus creencias, lideras sí, sí. y cómo esto impacta en los demás, pero verlo analizado de una forma métrica y luego también con comentarios cualitativos es bastante impactante. Muy interesante esto que nos explicas. ¿Qué diferencia ves entre el enfoque de crear, emprender o escalar una empresa desde el enfoque más tradicional a este enfoque, con el tema del liderazgo más consciente, con el adult development? Bien. Lo primero diría que, volvemos un poco al tema anterior, de que hace falta el desarrollo de las personas para el desarrollo de la empresa. Si tú quieres, ves la empresa más allá de una herramienta para sostenerte económicamente, si quieres que tenga una función más allá, ¿no? Para los diferentes stakeholders, empleados, clientes, inversores, la comunidad. Esto no lo vas a tener si tú mismo no, como líder propietario, no eres dispuesto a hacer este camino, ¿no? Y quizá la diferencia más profunda es la motivación, el para qué tú lo haces, ¿no? Volvemos a hablar siempre ya de propósito, Sí, que esto es una sí, piedra angular, ¿eh? sí. Y una, digamos, una de las dimensiones en este recorrido del desarrollo del adulto, una dimensión, a veces lo llaman el self-identity, ¿no? Cómo te ves, con qué elementos te identificas, es justamente el propósito, o puesto de otra forma, es superar el ego y poco a poco dedicarte a servir a los demás. Así que este camino del desarrollo del adulto, dejas atrás tus propias necesidades y poco a poco, cada vez más, cogiendo altura, tú de una forma sincera, convencida, de que esto no es sobre mí ni para mí, sino yo estoy utilizando mi vida, mi fuerza, mi capacidad, esta organización para servir a algo o a alguien. Y esta motivación, creo, de allí emana este espíritu de servicio, emana una forma de liderar, una cultura de cómo nos tratamos como seres humanos entre todos los stakeholders profundamente diferente, más humana. Así que creo la diferencia principal es si tu objetivo es maximizar tus beneficios económicos, tendrás una forma, una cultura, una forma de funcionar y unos resultados versus esta otra forma de poner tú y tu organización al servicio de algo más grande, más allá de tú mismo. Y quiero pensar, esto es muy debatible porque tenemos ejemplos en ambos lados, que lo bonito de esta otra manera, la más consciente, es que al final, a lo largo plazo, te trae como consecuencia lo que has buscado en este otro camino. Es como la felicidad. Si la buscas directamente no la encuentras, ¿no? Tienes que servir a alguien y estarás feliz. Si buscas el dinero directamente, tarde o temprano, primero sufrimos todos mucho en el camino y quizá no es sostenible. Mientras este camino donde esto no es tu objetivo, sino ojalá la consecuencia, ¿no? Que la abundancia también te toca a ti eventualmente, tienes las dos cosas, ¿no? Estás tranquilo, en paz, has servido, vivido una vida significativa y las cosas incluso económicamente, materialmente te Te van va bien. bien. Eso es la teoría.
Pero esta es la siguiente pregunta que quiero hacerte, Sebastián. En la School of Founders tenéis muchísimos emprendedores que ya tienen un mínimo de 30 empleados en sus organizaciones que les ayudáis a escalar. Y en este proceso impulsáis este crecimiento interno de estos emprendedores y estos CEOs para que lideren, o con el objetivo que tomen conciencia para que lideren de una forma diferente. Yeah. De forma práctica, durante un año me has dicho que tenéis a estos CEOs estudiantes. De forma práctica, ¿veis cómo el desarrollo interno del liderazgo tiene un impacto externo luego en la evolución y en el scaling up de este negocio? Sí, sí. ¿Y esto lo veis habitualmente o...? A nivel, digamos, todavía anecdótico, tengo mucha evidencia, sorprendentemente para mí. Como te decía, yo también estoy aprendiendo y estamos experimentando de alguna forma, pero ya es el cuarto año que lo hacemos y sin duda el impacto es enorme, me sorprende gratamente. Ellos vienen, como te decía, ¿no? Darme herramientas y frameworks para escalar mi empresa, pero luego se van agradecidos por lo que hemos hecho con ellos, ¿no? De cómo ellos se ven, cómo se desarrollan como líder, incluso como su forma de ser, su motivación. Así que tocamos temas trascendentales y esto nos lo dicen casi todos, incluso los más cuadrados, Escépticos. escépticos, los ingenieros, que les cuesta entrar, a veces es muy incómodo, pero al final algo les pega y te lo agradecen. Y tengo ejemplos, me viene a la mente una historia de unos compañeros del primer año, Matías y Cristian, dos alemanes, tienen una empresa de chocolate ecológico. Y durante el programa venían de un hype, se ha ido muy bien los primeros años, pero luego se vino todo hacia abajo porque el producto dejó de encontrar, perdieron el product market fit y estaban a punto de quebrar varias veces, ¿no? Y ellos dicen, literalmente, de hecho hay un podcast de nuestro amigo común, lo hicimos con Jerry Colonna, en este podcast les entrevistamos y dicen que la empresa que hoy va muy bien, creo que están en 40 millones otra vez y realmente va como una moto de repente, y los dos dicen, si no fuera por este programa, esta empresa ya no existiría. Porque cambió su mirada de Sí, cómo enfocar el sí, negocio, ¿verdad? cómo liderarlo, ¿no? Cómo liderar. Sí, Esto es cierto. Nosotros lo vivimos en los grupos de CEO, los grupos True North. Tenemos muchos ingenieros y tenemos personas muy técnicas. Sí, es verdad que en los grupos de mentoraes, de CEOs, de crecimiento conjunto, tienen un rasgo común, que son gente que son buenas personas, buenas, Ujú. buenas personas, buenas, y que son personas que Es tu tienen filtro de entrada, si ese no los filtro de aceptas. entrada, Ujú. exacto. Y por otra parte, tienen una forma de ver el mundo que no necesariamente todos empiezan siendo líderes muy conscientes, pero las personas importan. Ujú. Y lo que nosotros vemos es que cuando crecen de forma colectiva, desarrollando, no con un embudo, sino un poco en el mismo concepto, ¿no? Despertando intenciones, despertando conocimientos, autoconocimiento, ¿no? Ves cómo luego no solo hay una transformación personal, sino que hay una transformación a nivel de compañía. De- Y es cierto que el impacto es muy positivo, de- muy positivo. Esta es la experiencia que yo vivo personalmente y que nosotros Sí, vivimos. yo creo que es bastante parecido lo que hacemos, ¿no? Nosotros también tenemos esos grupos pequeños y te diría, hay un dicho una paradoja que gusta. This is individual work you cannot do alone, ¿no? Es trabajo individual que no puedes hacer solo, ¿no? Totalmente. Que suena contradictorio, pero es así. Tú no, delante de un ordenador, viendo vídeos de YouTube o con un libro,
tú no te desarrollas. Seguro, Necesitas estar expuesto a la vida real, a los retos y a compañeros que te ayuden a aclararte, que te inspiran, que te retan. totalmente. em, Súper necesario, ¿no? De un ambiente de mucha confianza, ¿no? De vulnerabilidad, como tú sabes muy bien cómo se crea esto. En este espacio tú te puedes desarrollar, pero tú solito no llegas muy lejos. Es verdad, Mm. es verdad. Am, y quería preguntarte, ¿tú qué ves que ocurre en una organización cuando la conciencia aterra en sus líderes? Sobre todo en el mundo de la scale-up, pero aparte, como emprendedor y como empresario has visto mucho mundo, y como fundador de Capitalismo Consciente en España, Mm. también. Yeah, yeah. Bueno, cambia para empezar, ¿no? La forma de liderar, ¿no? Como yo, como líder, propietario, fundador, cómo interactúo con los demás, ¿no? Digamos, el denominador común quizá es más humanidad, ¿no? O sea, better humans make better leaders, y que intentamos que pase esto, y si tú eres un jefe que demuestra sus emociones, tiene compasión contigo, también te puede decir cosas duras, pero eh, de una motivación compasiva, ¿no? Quiere lo mejor de ti, ¿no? Tú notas que el jefe realmente no está aquí para enriquecerse, sino para servir al conjunto, para estar al servicio de sus propios empleados, sus clientes, ¿no? De que, por supuesto, tiene que sostenerse, pero es una condición, no es el objetivo. Y si un empleado, otros stakeholders, si lo notan, tú te vuelves como persona y como organización un poco imán, ¿no? Así que el reclutamiento te es más fácil, ¿no? Porque la gente desde los textos en la web, desde la primera conversación telefónica con el recruiter, está en el aire, ¿no? Esta Menos humanidad, rotación, menos de ahí, más exacto, productividad. sí. O Sí, sí. sea que Em, Creo que las cosas empiezan a fluir. Tú tienes menos fricción, menos sufrimiento, tienes más goodwill, la empresa se vuelve más sostenible. Quizá en ocasiones puedes tener em, que una empresa cañera, muy orientado a resultados y beneficio económico, em, puede que a corto plazo, medio plazo, tenga resultados económicos superiores, pero a veces el sufrimiento para los integrantes de estos equipos y sus interlocutores no vale la pena, ¿no? Si yo no estoy feliz, o incluso mi matrimonio, no veo a mis hijos, que simplemente no vale la pena. Em, y luego muchas veces, como te decía, no es tan sostenible, ¿no? Esto lo puedes hacer durante un cierto tiempo. Entonces, estos proyectos más conscientes tienen más recorrido, quizás no son tan rápidos en su desarrollo, pero por el cariño que todo el mundo tiene al propósito, a la organización, el goodwill, creo que toda la persona, todos los integrantes dan la mejor versión de sí, su esfuerzo discrecional, que si tu jefe es un cabrón, no le regalas esto, a un ¿no? dictador o Es un dictador, sí, ¿no? sí, Pero sí. si es alguien realmente en quien crees, que te trata bien, que te ilusiona, ¿no? Compras su visión, su misión, le das esto, ¿no? El esfuerzo adicional, que a veces no tiene que ser una hora adicional, sino un esfuerzo mental, ¿no? Adicional. Y que las cosas van mejor, es doing good and doing well. Está por ver si esto es el modelo dominante. Espero que algún día que sí. Y si no, te hago la pregunta, ¿no? Si resulta que esta forma de gestionar una organización resulta algo menos rentable, ¿eso significa que no deberíamos hacerlo? Para mí, esto no es motivo, es decir, al revés, porque al final, fíjate, ¿no? Que decíamos antes, hay personas que su objetivo es ganar dinero y son empresarios sharks, ¿no? Que van a buscar dinero, pero en realidad a veces cuando hacen el camino o el ejercicio de girar y mirar atrás, no han quemado todo el camino, ¿no? Y al final, y es cierto que a veces hablas con gente
y los ves que aparentemente tienen mucho éxito, pero ¿qué es el éxito, verdad? Miran atrás y han quemado todo el camino. En cambio, el éxito es la coherencia, en mi caso, ¿no? Y como dices, la parte económica normalmente viene de, no sé por qué, pero esto es algo que es una consecuencia, ¿verdad? Porque la gente está alineada, está comprometida, cuando hacemos las cosas con ilusión, con pasión, suele salir bien. A lo mejor no serás el más rico del cementerio, pero a lo mejor el más feliz. Yo prefiero lo segundo, ¿verdad? O sea que El otro día en una conferencia el ponente nos hizo la pregunta y me salió muy espontáneo. Fue el primero que levantó levantó la mano, la mano y dije que eh, máximo de personas en mi funeral, porque hablabas claramente, del cementerio, ¿no? claramente. Lo he vivido con mi padre. Mi padre falleció hace 3 años y la iglesia estaba arrebosada. Abarrotada. Hay mucha gente que yo no conocía, pero que él de alguna forma, he touched them, ¿no? Le ha tocado de alguna forma. Querían estar y despedirse de él. Esto es éxito para mí, Es verdad, ¿no? es verdad. Ya no lo disfrutas, quizás. Vete a saber si sabremos cuánta gente irá a nuestro funeral, pero Seguro que mucho. En para el los tuyo demás, sí. seguro que mucho. Y en el mío espero que también. No, pero la pregunta, ¿y yo lo sabré o Esto no? es otra Sí, pregunta, sí, ¿verdad? sí. Y aquí hay un tema, volviendo a lo del adult development, pero que está muy relacionado, que es las etapas, ¿no? Creativa, reactiva Mm, o integral de un líder en la teoría del adult development. ujú. Y entonces, mi pregunta, que no es que te la pregunto así, sino que la lanzo para que lo hablemos, es a veces por qué los líderes que están en fase integral no son tan visibles y por qué no tenemos líderes tan integrales o creativos ya casi integrales que sean visibles, ¿no? Y por contra son líderes que dejan un impacto en el liderazgo y de forma humana brutal, ¿no? Y hoy Yeah. lo podemos ver en geopolítica. Hoy, con un líder como es Trump, que en una organización teal sería roja, no, el líder de una organización Total, roja, 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 sí. y qué impacto deja en la vida de las personas a una escala brutal, ¿no? Yeah. Y en cambio vemos gente como podía ser Gandhi o como Martin Luther King o otras personas que dicen, ¿no? O sin ir más lejos. En una de las conversaciones del foro que vino Oriol Sagarra, el Ajá, CEO de Oriat, ajá, a mí me impactó ajá, muchísimo. ajá. Me impactó muchísimo la forma de liderar, ¿no? Con Yeah, un liderazgo, desde mi humilde opinión, casi integral, ¿no? probablemente es tan ilegal, sí. ¿Eh? Mm, Y mm. entonces, ¿por qué esta gente, estos líderes que son tan potentes a nivel organizacional o a nivel político, no están visibles? Yeah. ¿Qué les puede pasar? Quizá hacemos un mini repaso de esas etapas porque sí, Explícalo tú. sí. Sí, gracias. Bueno, esto tiene mucha historia, pero muy breve. Las etapas de desarrollo se inventó, creo, el primero fue Ericsson para la infancia y adolescencia, pero luego no hace tanto, quizás 60 años, se descubrió que tiene que ver con la neuroplasticidad también, pero se descubrió que el adulto también se sigue desarrollando, pero ya no de forma automática, ¿no? En el niño es automático, si no es automático es patológico. En el adulto ya no es así, de que tú tienes que trabajarte para dar estos pasos, ¿no? Y hay varias escuelas de cómo estructurar, nombrar etapas en este desarrollo. Hay quizá la más primitiva de la gran mayoría de las personas la pasamos, es quien lo llama creo la instrumental o la egocéntrica también, egocéntrica, ¿no? Digamos, la mente de un adolescente. Tú también Cuando tienes. yo voy primero siempre. Exacto, ¿no? Yo, Lo sabemos, yo tengo dos ¿no? hijas adolescentes, Sí, 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 dices, ¿no? A veces tienen pasa, ¿no? A tienen... veces te cuesta, ¿no? eh, Jolín, ¿cómo puedes ser tan sí. egocéntrico? Luego viene la reactiva, donde nos socializamos, donde nos definimos por el entorno, ¿no? Queremos ser, entendemos que aquí hay unas reglas, puede ser la familia, puede ser las amistades, puede ser el primer puesto de trabajo, puede ser una organización donde tú, no sé, te desarrollas.
y entiendes cuáles son las reglas del juego y te adaptas a los valores y la forma de comportarse en esta organización, ¿no? Es un poco outside in. Luego, con los años, una parte importante de las personas entendemos de que, vale, está muy bien que este contexto viva estos valores, pero ¿quién soy yo, no? De qué es importante para mí, qué valores, qué objetivos, qué propósito tengo, what am I about, ¿no? Quiero dar forma a mi vida. Esto, entonces, con esta mentalidad entras en la fase creativa, donde tú eres mucho más autor de de tus circunstancias, menos víctima, ¿no? Tú formas tu vida de forma más activa. La gran mayoría de líderes de organizaciones un poco más grandes, más complejas, suelen estar allí. Siendo reactivo, es más difícil liderar. Y luego el próximo paso, y volvemos un poco a las partes anteriores de esta conversación, es en integral, y allí de alguna forma dejas de que la vida es sobre ti, ¿no? Cuando en creativo tú creas una vida en función de what you are all about, ¿no? Lo que tus valores, tus propósitos, tus ideas. Y en integral entiendes la vida más al servicio de un sistema, ¿no? Que puede ser una familia, puede ser una organización, puede ser tu grupo de amigos. Y que tu ego está más atrás aún y estás al servicio del sistema. Tiene muchos más componentes, estas etapas están descritas de una forma muy rica, con muchas dimensiones. Pero volviendo a tu pregunta, creo que vemos pocos líderes que operan desde esta perspectiva, desde este mindset integral, porque se tienen que operar en organizaciones que no tienen este grado de conciencia, ¿no? Así que se enfrentan en contradicciones continuas, ¿no? Donde su integridad en el fondo está comprometida, ¿no? Tiene por la fuerza de lo que tienes que decir como líder político, por la fuerza de lo que piden los mercados si tú eres un CEO de una empresa cotizada, por la fuerza de lo que pide el propietario de tu empresa si tú eres el CEO como empleado. Tú tienes que decir cosas, hacer cosas que no corresponden Que a van tu contra tus ser. valores a veces. Sí. Y de allí lo que vemos, y quizá tú misma eres un ejemplo, ¿no? Lo que desgraciadamente observamos, que gente que empieza a comprender la vida desde esa perspectiva acaban de ser incompatibles con organizaciones más grandes, sobre todo si ellos no tienen el poder último, ¿no? Si la empresa es tuya, lo tienes más fácil, pero si tú eres sujeto a otras normas, ¿no? De más arriba, em, está comprometido tu integridad todos los días. La gente no es para mí y se pone en el margen, ¿no? Acaban siendo coaches, consultores, escriben, hacen trabajos valiosos, pero yo los echo de menos En las en las organizaciones organizaciones, en donde... o en la política, ¿verdad? Que esto ya es el Exacto. sumum de la nota. ¿No? Donde está el poder, ¿no? Y yo quiero que el poder se ejerce con esta conciencia, ¿no? Entonces podemos hacer las cosas bien. Si tú ejerces el poder siendo muy reactivo, ni haberte entendido a ti mismo y tus traumas, tus historias, ¿no? Siendo un autómata, ¿no? Haciendo las cosas porque siempre lo has hecho así, pues allí haces mucho daño y lo vemos en las noticias todos los días. Claro. Sí, sí. O sea que realmente el tema va de cambiar las organizaciones, ¿eh? No, que a través de los líderes, estos líderes que crecen en nivel de conciencia, puedan dejar un impacto en las organizaciones, porque así querrán continuar motivando, ¿no? A liderar estas organizaciones, escalándolas Yeah. y teniendo más poder, en realidad un poder que no es concebido como ellos como un poder, porque cada vez están más al servicio del ecosistema, ¿no? Del sistema, ¿no? Pero en realidad que tengan esta posibilidad de ejercer pues, una referencia y una influencia, que es el caso que a mí me
me dejó impactada de Uriol Sagarra, ¿no? Y de cómo ha cambiado una organización que es URIAC a cómo está hoy en 13 años, nos explicó, ¿no? Y Poder, sí que tienen poder, pero la forma de ejercerlo es claro, muy diferente, cambia, ¿no? Es mucho más cambia. integrativo, escuchas, ¿no? Tú reconoces de que tú no tienes todas las Las respuestas, razones. ¿no? Yo lo veía muy claro, ¿no? Esta humildad, ¿no? De yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Yo soy más un facilitador para que la inteligencia colectiva florezca y aquí surgen primero que tengamos los mejores talentos y luego surgen las mejores respuestas a nuestros retos, ¿no? No es que yo tenga que tener razón, no tiene que ser mi idea, mi decisión, sino yo soy al servicio del sistema para que lo mejor salga, ¿no? No No lo lo mío, mío. ¿no? Y también hay otra cosa que es un denominador común, que es el hecho del autoconocimiento y la introspección. Todos estos líderes, seguro que en tu caso los que conoces, en mi caso los que conocemos o trabajamos en Mentoraer, cuanto más conocimiento, autoconocimiento y más introspección y más parar y pensar, más consciencia del ecosistema, ¿no? Y Total, esto es como un efecto multiplicador, ¿no? total. Y, y venimos de bueno, por suerte ahora y hace unos años que no, pero venimos de que en las universidades nos han enseñado la productividad, el multitasking, ¿verdad? Y ahora cada vez se está probando que esto es al revés, esto va de parar, pensar, tener un tiempo y entender y entendernos para luego poder liderar mejor, ¿no? Total. Tengo como tú sabes, un hijo de 15 años que ahora está en Estados Unidos y en una conversación salió para mí es el libro más relevante que yo he leído en mi vida y lo he leído unas cuantas veces ya. Y es el Man in Search of Meaning de Viktor Frankl, ¿no? Y el insight que era relevante en la conversación con mi hijo de 15 años em, es justamente lo que tú dices, ¿no? El self-awareness, el autoconocimiento, lo que te permite es darte cuenta de tu programación. Esta es muy difícil de cambiar, ¿no? Este viene muchas veces de la infancia. Tu impulso es hacer esto, pero esto habla Viktor Frankl, es su mensaje principal de este libro, ¿no? De este segundo, a veces microsegundo entre el impulso y tu acción, ahí pensar, ¿tiene sentido lo que estoy a punto de hacer? ¿Tiene sentido lo que mi cuerpo, mi programación me pide, me invita a hacer? Si llegas a la conclusión que tiene sentido, pues adelante, no pasa nada. A veces hay que gritar, pero muchas veces no. Esta programación, ¿no? La ejecutas sin conciencia y no produce los resultados que tú en el fondo quieres, ¿no? Así que este parón, ¿tiene sentido o hay otra opción? ¿No? Y dice, no, creo no tiene sentido si yo grito ahora y si yo escribo este email y que eche esta persona, ¿no? Hay otras formas. Ahí está La clave. la clave. En el fondo, la clave para una vida feliz. Si tú eres capaz de controlar este espacio, tienes el poder para estar feliz y crear cosas muy bonitas. Muy bonitas que te hacen feliz y que hacen feliz y que aparte Sí, generan abundancia. sí, Es la ley de la abundancia, sí, ¿no? exacto. Bueno, Mm. qué conversación más interesante, me lo estoy pasando genial. Am, Igualmente. para acabar, Ujú. Sebastián, si tuvieras que sembrar una semilla en estos CEOs, líderes, emprendedores que nos están escuchando o viendo hoy, ¿qué les dirías? En, en inglés sería get over yourself, ¿no? Supérate a ti mismo. Esto no va de ti, ¿no? Ponte al servicio de algo más allá de ti, ¿no? Supera tu ego. Para mí está la clave y todo lo demás de alguna forma emana de allí. Hay un poema precioso igual igual lo busco, de Bertrand Russell. Es muy metafórico, habla de... Nos lo vas a leer. Sí, Súper. Menos este poema. ya está en inglés, de Bertrand
Roussel, mi francés no es fino, dice, make your interest gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede and your life becomes increasingly merged in the universal life. Aquí viene la metáfora que me gusta tanto. An individual human existence should be like a river, small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past rocks and over waterfalls. Gradually, the river grows wider, the banks recede, the water flows more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea and painlessly lose their individual being. Total. Bonito, Muchas ¿no? gracias. Muy bonito y ¿No? muy sabio. Muchas gracias por Ese es el compartirlo. un poco el camino del liderazgo consciente, ¿no? Total. De que no va de mí, yo estoy No al va de mí, servicio esto va de algo más grande. de- Bueno, Sebastián, como siempre, un placer conversar contigo. Hoy estoy segurísima que los oyentes habrán entendido por qué, aunque yo soy mentora de directivos y CEOs y coach de directivos y CEOs, yo necesitaba también crecer más. ¿Y por qué te escogí a ti como mentor y coach? Como estás en Integral, tú no te ves, ¿no? Pero ya digo yo que eres una persona sabia y las personas que nos escuchan lo han visto claramente. Y nada, un placer, muchísimas gracias y estoy encantada. Gracias, Sebastián. Igualmente, gracias a ti por la conversación, por escucharme, por hacerme preguntas y ayudarnos mutuamente en este camino del crecimiento que es tan emocionante y bonito. Y gracias por la buena labor que tú estás haciendo también. Comulgo mucho con tus actividades, el propósito de tu empresa y te felicito por todo lo que haces y también por dar voz a humildes figuras como yo. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Hoy en Mentoraes hemos atravesado una conversación que va más allá del liderazgo, de las empresas o de los resultados. Hemos hablado de algo más sutil, pero mucho más determinante. De cómo no solo crecemos en lo que hacemos, sino en la forma en la que vemos el mundo. Y de cómo ese modo de ver acaba definiendo todo lo que creamos fuera. El Adult Development nos recuerda que liderar no es solo una cuestión de habilidades, sino de consciencia. Y que cuando una persona evoluciona por dentro, todo a su alrededor empieza a reorganizarse de una forma distinta. Ojalá esta conversación no se quede solo en la mente, sino que despierte algo en la manera en la que miramos, decidimos y lideramos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima conversación con Líderes Conscientes. Si te ha gustado esta entrevista, puedes encontrar nuestras colecciones de entrevistas, podcasts y videopodcasts en nuestra web mentoraes.com, apartado podcast, blog o en nuestro canal de YouTube o Spotify. Como sabes, en Mentoraes impulsamos y acompañamos a líderes transformadores con propósito y consciencia, creando puentes para integrar la estrategia de la empresa en toda la organización, con sentido de propósito y de negocio, y trabajando especialmente el liderazgo y la cultura organizativa de una forma consciente, holística y humanista. Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y hasta pronto.